Ahora les quiero hablar de Marx, porque estoy hablando más de marxismo que de Marx en el periodo anterior. Teniendo en cuenta siempre que no es lo mismo Marx que marxismo. El marxismo son los intérpretes de Marx, pero Marx es Marx. Bueno, ¿quién es ese señor? ¿O quién fue? Miren, hablar de Marx en el año 2007, a mí se me antoja como hablar del mundo del pensamiento de hace por lo muy menos 150 años. O sea, Marx no se entiende a menos que uno sepa cómo se pensaba, qué se pensaba por los principales pensadores en Europa en particular, digamos, hacia 1840 o 50. Porque Marx se hizo Marx entre 1840 y 1850. Antes de ser Marx, en esa década del 40, ¿qué era él? Bueno, en realidad él nació en una ciudad de mucho abolengo en Alemania, abolengo romano, la capital de la provincia germánica del Imperio Romano, que se llamaba Treveris. Trier en alemán, ya que Treveris en español le ponen acento, en latín no lleva acento, Trèves en francés y Trier en alemán. Eso pasa mucho en Europa, que una ciudad tiene un montón de nombres diferentes por los distintos idiomas a los cuales se refiere. Pero Treveris era la capital de la provincia germánica del Imperio Romano. Ahí nació, por ejemplo, Constancio Cloro, el padre de Constantino, etc. Bueno, vamos a dejarlo. En 1818. Quiere decir, todavía vivía en Napoleón, pero estaba prisionero en la isla de Elba. En esa época todavía componía música Beethoven y poesía Goethe y Hölderlin y filosofía Schelling y Hegel sobre todo. Además, esa es la época, nace en plena época de lo que se llama el periodo de la Restauración. ¿La restauración de qué? A partir de 1815. De la Europa anterior a la Revolución Francesa. O sea, la Revolución Francesa fue en 1789 y del 89 al 15 son 24 años, cuarto de siglo. Europa estuvo patas arriba, con guerras, revoluciones, en fin, una auténtica revolución. Es más, yo creo que la Revolución Francesa es el evento político más importante de la historia de Occidente desde la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano aproximadamente cayó el siglo V después de Cristo. Desde ahí hasta el 18, con la Revolución Francesa, nada hubo que se pueda comparar en importancia, hablando políticamente, como la Revolución Francesa. Y es que no solamente la Revolución Francesa fue un cambio radical en muchísimos aspectos de la vida de los hombres en Europa, sino fue un cambio dramático, o sea, de emociones exaltadas. Yo le voy a decir algo de mi experiencia de estudiante en Alemania, después de la guerra, cuando todos mis compañeros habían sido soldados de Hitler o miembros de la Hitlerjugend. Mis compañeros todos pues tenían que ser políticamente correctos en esa época, no había otra, y detestaban a Hitler o el sistema. Pero uno dijo una vez una observación
que me dejó pensando. Hitler gobernó 12 años y dijo, en esos 12 años no hubo un solo momento de aburrimiento. Siempre había algo impresionante, nuevo, todos los días, durante 12 años. Así fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa ha sido la sacudida dramática más grande de la cultura y de la civilización europeas, toda Europa, incluyendo la Europa insular de Inglaterra, desde la caída del Imperio Romano. O sea que hacía 1300 años que no ocurría algo tan monumental como la Revolución Francesa. Es más, desde la Revolución Francesa ni siquiera la Revolución Bolchevique se compara con el cambio que significó la Revolución Francesa. Eso es muy importante. Entonces, la Revolución Francesa se considera definitivamente concluida en 1815, con la derrota de Napoleón. 3 años después nace Marx en Alemania. ¿Y qué era la familia de Marx? Una familia judía, acomodada, clase media alta. El padre era un abogado. Para esa época, desde 1815, 3 años antes, la ciudad de Treveris, o Trier en alemán, había pasado a formar parte del reino de Prusia. Y el reino de Prusia era una de las potencias victoriosas sobre Napoleón, de los más importantes. Prusia, es que hay tantas cosas que decir que no tengo tiempo, tengo que ver qué selecciono, pero si ustedes no conocen la historia de Alemania, por el corazón de Alemania se divide Europa. Porque en el corazón de Alemania está el río Elba. Al oeste del río del Elba es Europa occidental. Al este del Elba es Europa oriental. Entonces hay una parte occidental alemana y una parte oriental alemana. La parte occidental alemana es occidental, es cosmopolita, es culta, es civilizada, evoluciona más o menos como Inglaterra y como Francia y el resto de Europa occidental. La parte oriental alemana es más feudal, más atrasada, es menos culta y es más militar, más violenta también, más feudal. Bueno, Treveris es del corazón de la Alemania occidental y la hace parte del Congreso de Viena en 1815 de Prusia. O sea, el corazón del occidente cae bajo la jurisdicción política de la principal potencia del oriente alemán. Eso tiene sus cosas. ¿Qué quiere decir con esto? La gente de Alemania occidental, todavía hoy también, me consta, miran sobre todo a Francia como el icebreaker, el que va rompiendo el hielo. Son muy afrancesados. Aunque han producido grandes genios puros alemanes, entre ellos Beethoven, pero la cultura francesa es muy respetada, fue siempre muy respetada en la Alemania occidental. Bueno, en toda Europa, pero muy particular en la Alemania occidental. Entonces, esta pudiéramos decir es la capital del occidente de Alemania, o del mundo alemán, que todavía no existía el Estado alemán como tal, sino Prusia. Lo digo porque Marx, el amigo de los proletarios, se casa con una aristócrata prusiana, lo cual me llama la atención. Nunca he leído nada sobre el romance de ellos dos, pero me llama mucho la atención, porque se llamaba Jennifer von Westphalen. Westphalen significa Westfalia occidental, West. Bueno, yo puse la F, pero debería haber puesto PH. Westphalen. Ya se me está olvidando el alemán.
No lleva acento. En alemán no hay acentos. Hay diéresis, pero no es acento. Bueno. Por tanto, como si Alemania Occidental, una muchacha refinada, inteligente, cultivada. Como ella se va a casar Marx. De Prusia. Entonces, una familia judía respetable de Treveris, el padre un abogado. Otra cosa que ustedes tal vez no conocen es el siglo XIX, es otra cosa muy interesante, es el siglo de la emancipación de los judíos. En realidad, quien emancipó a los judíos fue Napoleón. Él acabó con todos los guetos judíos en Europa, liberó a los judíos para que pudieran ser como el resto del mundo. Entonces los judíos siempre han tenido un gran aprecio por Francia, por esa razón también, porque fueron los que los liberaron, sacaron del gueto. Gueto es el nombre de un barrio de Venecia, reservado para los judíos. Bueno, entonces, como el padre de Marx era un judío emancipado, hay otra forma de decirlo así, era un judío asimilado. ¿Qué quiere decir? Un judío que no practica el judaísmo. Exteriormente es un alemán más. Pero en aquella época todavía había, no en Francia, pero sí en Alemania, resquemores contra los judíos, a los que había liberado Napoleón, el enemigo de los prusianos. Y entonces el padre de Marx, cuando Marx tenía 6 años, por tanto sería en 1824, decidió convertirse al cristianismo. No por convicción, sino porque solo cristianos podían defender ciertos casos en los tribunales alemanes. No cristianos, no. Pero había un problema. La ciudad de Treveris es el 90% de su población es católica y un 10% luterana. Entonces el padre dijo, yo no voy a ser católico, que son más rígidos, entonces me hago luterano. E hizo bautizar a Marx al año siguiente, a los 7 años. Marx lo bautizaron cristiano. A los 14 años ya Marx se declara ateo. 14 años, no cree en nada. Ni judío ni cristiano. Se vuelve muy antisemita, el suyo Marx ataca mucho a los judíos, Marx. Bueno, mucho, bastante. Estudia Derecho en Bonn unos años. No le gustó el derecho mucho. Y fue a estudiar también, también estudió historia. Geschichte. Y de ahí se pasó a Berlín. Berlín era la capital del reino prusiano. Berlín es muy interesante desde el punto de vista universitario. La primera universidad realmente moderna al estilo de hoy se hizo en Berlín. La fundó Guillermo de Humboldt, Wilhelm von Humboldt, en 1808. Y es un momento muy glorioso para la cultura y la civilización universal, pero muy en particular alemana, 1808. Bueno, él llega a Berlín hacia el año 1834. Y acababa de morir de cólera, o sea, de una epidemia de cólera, como había pasado muchas veces, el más influyente de los pensadores alemanes de esa época, en todo el mundo, toda Europa, todo el mundo en Europa, que era Hegel, no le digo todos los nombres porque es Georg Wilhelm Friedrich, figúrese usted, un montón de nombres. Hegel murió en 1831. 2 años después llega a Berlín Marx. Él había muerto, pero la influencia de Hegel era aplastante en la Universidad de Berlín.
Y había dos grupos de jóvenes de esa época, partidarios o influidos por Hegel, uno de la izquierda, pensaban a la izquierda, y ahí va a estar Marx, se llama Links Hegeliana, y Rechts Hegeliana, la derecha. O sea que estaban divididos los estudiantes en su interpretación de Hegel. Y es que Hegel se prestaba a ser interpretado de dos maneras diferentes. Igual ha pasado con Jesucristo, igual ha pasado con Mahoma, igual ha pasado con Buda, igual ha pasado con toda la gente que aporta algo nuevo y tremendo al mundo. Bueno, él se va a unir a este grupo. Los hegelianos de la derecha son cristianos o interpretan a Hegel como cristiano, y los de la izquierda son más bien agnósticos o ateos. Los de la derecha suelen ser idealistas en el sentido filosófico del término, y los de la izquierda suelen ser materialistas. Los de la derecha defienden el Estado prusiano como el modelo de Estado, y los de los izquierdas quieren destruir ese Estado. No les interesa ese Estado. Así en líneas muy generales. Por cierto, si ustedes quieren saber, los hegelianos de la derecha a distancia van a influir en Hitler, y los hegelianos de la izquierda en Lenin. Pero Hegel es el hombre clave para entender a Marx. Sin embargo, Marx al principio le da mucha importancia a Hegel, y a medida que pasan los años se va volviendo menos hegeliano, lo cual es muy interesante. Pero, ¿qué es lo que interesa de Marx? Bueno, Marx no era marxista, no era Marx todavía. En realidad, para llegar hasta ahí, hay tres grandes corrientes intelectuales que influyen en Marx y que él hace suyo y desarrolla más. Y él mismo en un escrito de 1844, que se llama Manuscritos Filosóficos y Económicos, y que más bien se conoce popularmente como el joven Marx. Esa tenía ¿cuánto? Si era del 18, 28, 10, 38, 20, 26 años. Eso es muy importante, estos son escritos de 1844. Todavía en esa época, Marx era liberal. Liberal. Entonces, él no era socialista ni cosa por el estilo. Pero leyó, después de estos escritos, o manuscritos, una obra publicada el año anterior, en 1843, por un señor brillante también, que se llamó, esto es una W, Ludwig Feuerbach, que significa arroyo de fuego. La obra se llama La esencia del cristianismo, Das Wesen des Christentums. Y en esta esencia del cristianismo, Feuerbach dice que el cristianismo es un gran engaño. Es un gran engaño. Pero un engaño que se hacen los hombres a sí mismos. No se los hace nadie, sino todos nos lo hacemos. No voy a hablar muy profundo del pensamiento de Feuerbach, porque entonces no llego nunca a Marx. Pero para Feuerbach,
Dios es una creación del hombre, no el hombre una creación de Dios. Dios es un, digamos, hubiera dicho Freud, si hubiera vivido en esa época, un mecanismo de escape. Entonces, el hombre quisiera vivir, si la vida es buena, para siempre. Ahí me cuento yo. Y estoy cerca de llegarlo. Pero sabe que va a morir. El hombre quiere ser feliz, pero está frustrado de mil maneras, que va a explicar también Hegel y Marx. Quisiera ser feliz y no lo logra. Quisiera ser sano y se enferma, etc. Quisiera ser libre. Él era liberal. Quisiera ser libre y no lo es. Entonces, eso es Feuerbach. En realidad, dice Feuerbach, lo que pasa es que todo lo tenemos al revés. Porque lo importante en el hombre no es el espíritu, que en alemán se dice Geist, y que le daba mucha importancia a Hegel, eso, no. La importancia en el hombre y en todo es la materia. El hombre es el producto de la materia. Lo que llamamos espíritu, en el mejor de los casos, es, como dicen ellos con una palabra griega, un epifenómeno, o sea, es como la sombra que sigue al cuerpo. Pero lo importante es el cuerpo, no la sombra. Y el hombre no logra realizar sus apetencias más profundas. Entonces imagina el hombre, un ser, que ciertamente no es él, que vive para siempre. Él quisiera vivir para siempre, por lo menos existe alguien que vive para siempre. Y ese es Dios. Y que es absolutamente feliz, que él no es, y eso es Dios. Y que es perfectamente libre, que él no es, pero Dios sí. O sea, el hombre se inventa, según él, un ídolo para consolarse con su adoración. Eso dice Feuerbach. Entonces, hasta ese momento, hasta 1843, Marx era un liberal, pero empieza a ser un liberal materialista después de la lectura de Feuerbach. Y ahora, antes de seguir, yo no les he dicho a ustedes por qué Hegel fue tan influyente y todavía no se lo voy a explicar, pero el aporte más interesante o provocativo que hizo el pensamiento de Hegel a su mundo, a su época, hasta el siglo XX, fue lo que se llama la lógica dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? Ahora no lo voy a explicar. La lógica dialéctica. Entonces, de Hegel, Marx aprende la lógica dialéctica. De Feuerbach aprende el materialismo. Entonces, Hegel y Feuerbach son las dos influencias más importantes más influencias filosóficas más importantes en Marx. Entonces, Marx es producto de la filosofía alemana, pero filosofía alemana, en el caso de Marx, son Hegel y Feuerbach principalmente. Hay otros, pero secundarios. Esos dos, filosofía alemana. Pero Marx se metió en política en Alemania y lo expulsaron de Alemania en 1845 y fue a París. Por revolucionario liberal. Y en París conoce él por primera vez más a fondo la corriente socialista francesa, que no tiene nada que ver con Marx, es anterior a Marx. Proudhon y
Bueno, el inglés Owen también. ¿Cómo? Saint-Simon. Muy importante eso. Pero este murió pronto. Bueno, filosofía alemana. Entonces, el segundo influencia en Marx es la sociología francesa. O mejor, no, sociología no. Retiro. El socialismo francés. La sociología todavía no existía como tal. El socialismo francés estaba en proceso de hacerse. Es la segunda influencia en Marx. Socialismo francés. Pero se mete también en la política francesa y lo expulsa. Y se va a Bruselas, en Bélgica. Y en Bruselas, bueno, en París conoce a ese amigo Federico Engels, que va a ser su amigo de toda la vida. Ahí se hacen amigos. Y los dos se van a Bruselas cuando lo expulsan a él de Francia. Igual que lo habían expulsado de Prusia. Pero en Bélgica, entonces, un grupo, por primera vez, Marx se pone en contacto con movimientos obreros. Estamos hablando 1845, 46, 47. Y uno de esos grupos, que se llamaba la Liga de los Justos, la Ligue des Justes, la Liga de los Justos le encomiendan hacer una declaración, un manifiesto sobre sus ideales. En la Liga de los Justos no eran marxistas, ni conocían a Hegel, ni sabían de Feuerbach. Pero entonces Marx dice, como no, denme el dinero, yo escribo la cosa y editamos eso. Y lo hizo con las ideas de Marx, no con las ideas de los justos, de los obreros. Pero estaba tan bien escrito, con tal lógica, con tal entusiasmo, que ese manifiesto hizo un impacto tremendo entre los obreros belgas en 1848, febrero de 1848, que es el texto que yo les recomiendo leer. El manifiesto comunista, ¿no? El manifiesto comunista. Entonces, por publicar el manifiesto comunista, lo expulsan de Bélgica. De París a Bruselas. Por meterse también en la vida política socialista, bueno, de las críticas a Francia. Tal vez eso les llama la atención. Pero es que en París estaba muy fermento. Y le voy a decir por qué el fermento. Todo lleva a todo, pero el fermento que había, París era lo que en mucho menor escala fue México para el resto de la América, el refugio de todos los disidentes del continente. Entonces, los polacos que querían su independencia y los masacraban, escapaban los que podían y se iban a París. Y los italianos que querían la unidad de Italia y eran medio masones y los perseguían, a París. Y los alemanes un poco inquietos como Marx, a París. Y los españoles que pedían una guerra civil, a París. Y los ingleses que estaban hartos de la rutina británica, a París. Y los iberoamericanos depuestos por los propios iberoamericanos. Bueno, eso más tarde. Pero San Martín, a París. La verdad que no estás contento, a París, de donde venían todos los niños en esa época. Y a donde iban los papás. Entonces, ¿y por qué París? Había tolerancia. Se supone, sí, había tolerancia para todos los disidentes, pero no para los disidentes franceses. Pero hay una palabra francesa muy elocuente, transfixé, que significa te quedaste con la boca abierta y no puedes salir de la obsesión, casi como un enamoramiento de París. Y 50 años después fue un guatemalteco perdido por allá, ¿cómo se llama el Reina Barrios? Y se quedó también transfixé, pero por la arquitectura de París, no por el pensamiento de París, porque él no leía. Entonces,
Entonces, París, la que había liberado a los judíos, París, la que había apoyado a los polacos, París, a la que miraban los pensadores españoles liberales y los italianos, París, y París también para todos los exiliados de aquí, de este lado del Atlántico. Entonces, y París era la revolución. Y ahora que digo eso, un paréntesis, la Revolución Francesa no se debería llamar Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa no lo hicieron los franceses, los parisinos. La Revolución Francesa la hicieron los parisinos. El resto de Francia fue simplemente comparsa. Pero donde se tomaron las decisiones fue en París. Entonces, fue una revolución de París contra el resto de Francia. Y triunfó París. Entonces, París, la Ville Lumière, la ciudad de las luces. Y bueno, maravilla. Pero no te metas en los problemas internos de Francia si estás exiliado en Francia. Se metió, fue a parar a Bélgica. Se metió en los asuntos internos de Bélgica con el manifiesto comunista, fue a parar a Londres. Y entonces en Londres se volvió más sensato. Ya me imagino. Inglaterra era el único país industrializado entonces de todo el mundo. La punta de lanza de la revolución industrial. Estaba en su apogeo. En 1850 se dio la primera exposición industrial mundial en Londres. Y Londres fue para él otro mundo. ¿Cuál era la fuerza de Inglaterra? Pues no estaba en la filosofía. Eso era casi monopolio alemán. En la organización social, eso era monopolio francés. Entonces, ¿en qué estaba la fuerza de los ingleses? Como siempre. Money, money, money. Economía. ¿Y quiénes eran los exponentes de esa fuerza de la economía en Inglaterra? Pues ya todos lo saben. Adam Smith, que ya había muerto. David Ricardo, que estaba a punto de morir. James Mill, que era contemporáneo de Marx. John Stuart Mill, hijo de James. Y algunos más o menos dicen que sí, otros dicen que no. Jeremiah Bentham. Además, en el derecho había surgido un positivista, Bentham, había surgido un positivista jurídico que se llamaba Austin. Entonces, ¿dónde estaba fuerza el pensamiento inglés? En la economía. Los clásicos liberales, que también tuvieron sus errores. Entonces, ¿cuáles son las tres grandes corrientes que influyen en el pensamiento de Marx? La filosofía alemana, Hegel, Feuerbach, el socialismo francés y la economía británica. ¿Y por qué yo dije que Marx, un momento lo dije, que Marx es un genio? Lo fue, para mí es un genio, en su época. Ya no, pero en su época fue un genio. Porque supo sintetizar en una visión de conjunto estas tres corrientes. De manera que la filosofía, el socialismo y la economía, todo lo reunió Marx en su cuerpo de pensamiento. Lo sintetizó. Y los genios, contra lo que alguno puede creer, no son los que inician o crean una idea que nadie ha tenido, sino los que saben sintetizar o combinar las ideas que otros han tenido. Platón sintetizó las ideas de Parménides y de Heráclito, digamos. Y Aristóteles las de Platón y las de los peripatéticos. Y así ha sido siempre. San Tomás sintetizó la idea de San Agustín,
de los teólogos judíos y de los teólogos musulmanes. Y Kant, el empirismo británico y el racionalismo francés. Esa capacidad de hacer síntesis, que es la que hace Hayek a un nivel un poco más modesto. Pero Hayek es un gran sintetizador de las corrientes filosóficas de Occidente. Ahí es donde está el genio. Al fin y al cabo, lo voy a poner de otra manera. Newton. Bueno, ¿qué descubrió Newton? Cómo juntar las ideas de otros. ¿Por qué? Porque Newton, haciendo una historia larga corta y con muchos cuentos, inventa la gravedad, que es función de la atracción de los cuerpos según sus masas y inversamente proporcional con la distancia entre sí. Eso es Newton. ¿Quién dijo? Aquí, en esta fórmula, no lo voy a explicar ahora porque esto no es un curso de filosofía de la ciencia, están sintetizados los descubrimientos de Galileo, los descubrimientos de Kepler, de los movimientos planetarios, de las mareas y un montón de otros pensamientos de otros. Y él lo formula en esta, lo reúne todo en esta fórmula, y de aquí tú puedes deducir entonces lo que dijo Galileo, o lo que dijo Kepler, o lo que dijo Huygens, o millones más, Torricelli, y todo el mundo se queda con la boca abierta. Transfixé, en francés. Y así pasaba con Hegel, en esa época. Entonces, Marx hace lo que hizo Newton, o lo que hizo Platón, o lo que hizo Aristóteles, o lo que hizo San Tomás, o lo que hizo Immanuel Kant, o lo que hizo Hegel. Reúne los pensamientos de otros profundos y hace una síntesis. Ese es el genio de Marx. Era un genio, equivocadísimo. Pero genio, por supuesto. Tal vez el aporte equivocado más importante que le hicieron los teóricos ingleses fue la teoría del valor objetivo de los bienes en el mercado. La teoría del valor trabajo. Eso la tomó él de Ricardo, pero Ricardo estaba inspirado en Adam Smith y Adam Smith en John Locke. O sea, no era una idea que vino así de pronto porque se me ocurrió. No, eso tenía su historia, que no voy a dar. Pero de ellos tomó la idea del valor trabajo. También de David Ricardo tomó la idea de la teoría de los salarios de subsistencia. Y también de David Ricardo tomó la idea de que, confirmó la idea de que el valor de una cosa en el mercado depende de la cantidad de horas empleadas en producirla. ¿Qué más? Sí. Inclusive de los clásicos británicos tomó otra idea, que van a ser los franceses por casualidad los que la van a cambiar, pero él tomó la idea de los clásicos ingleses de que los 3 factores de producción, económicamente hablando, son tierra, capital y trabajo. Y que están en conflicto además. Eso ya viene de Hegel y de otros, pero no necesariamente de los ingleses, pero sí tierra, capital y trabajo. ¿Qué les faltó a los clásicos en eso? Aparte de la utilidad marginal. La tecnología. El empresario. La idea. Eso no lo conoció Marx. Eso lo introdujo en el pensamiento económico al margen de Inglaterra un francés, como diría yo, anglicizado, Jean-Baptiste Say,
que algunos dicen sei como si fuera inglés y no es tal cosa. Exactamente. Jean-Baptiste. Ese se escribe así. Jean-Baptiste fue el primero que dijo, bueno, no se tiene en cuenta el empresario. Aquí les quiero decir una cosa, una anécdota, porque les sirve de cultura para economistas. El empresario es un término que no tenían en inglés los ingleses, pero lo tenían franceses en su idioma. Entrepreneur, emprendedor diríamos. Pero el entrepreneur francés, que después los gringos, bueno, los ingleses lo van a tomar y usan el término entrepreneur porque no tienen ese idioma para el empresario ningún término. Y los gringos les dicen entrepreneur. Bueno, con esa facilidad para los idiomas que tienen los gringos. Pues los primeros entrepreneurs que discute Jean-Baptiste, ¿sabe cuáles son? Los intendentes militares. Los entrepreneurs eran aquellos hombres, empresarios, que alquilaban sus fuerzas militares a un Estado. Las alquilaban por dinero y organizaban su fuerza. Entonces, ¿cómo se le dice hoy día eso a los por alquiler? Mercenarios. Mercenarios. Los primeros entrepreneurs que se descubre por C son los mercenarios, los jefes de mercenarios, los que contratan a mercenarios, que podía ser muy, muy lucrativo. Y después ya pasa todo el que emprende. Bueno, en realidad ya ustedes saben, para el empresario la definición, la mejor, no la tienen ni Marx, ni Adam Smith, ni Ludwig von Mises. Lo tiene Israel Kirzner. Y para eso lean, ¿cómo es? Mercado y función empresarial. ¿Cómo es, Verónica? Mercado y función empresarial, de Israel Kirzner, que ha estado en la Universidad Marroquí muchas veces. Es el que mejor ha descrito la función del empresario y es una de esas personas que uno dice, ¿y por qué no le dan un premio Nobel de Economía? Que se le han dado a otros que han contribuido menos que Israel Kirzner. Pregúntale a los suecos. Bueno, entonces, esos son el pensamiento de Hegel, de Marx. Ahora, yo dije que Hegel es muy importante por el movimiento dialéctico que le aporta al pensamiento de Marx. Y me encantaría hablar de Hegel, pero no. No, pero le voy a decir algo de Hegel que sí es muy importante. Hegel tiene muchas obras, pero tiene tres principalmente. ¿Dónde puse yo a Hegel por alguna parte? No hay ninguna. Acá a la derecha. No. Ah, bueno, aquí, Hegel. Él tiene tres obras. Tiene muchas, pero tres fundamentales. La fenomenología del espíritu, que es la que más va a influir en Hegel, en Marx. Fenomenología del espíritu. Y Marx va a decir, lo va a interpretar como, dice, Hegel está de cabeza, hay que ponerlo derecho. En realidad deberíamos empezar por la fenomenología de la materia, por la influencia de Feuerbach. Bueno, es del espíritu. Esa es la primera gran obra y la que tiene los conceptos que quiero transmitirles rápidamente de Hegel que Marx hace suyos. La segunda es lógica, que divide en dos, subjetiva y objetiva, y que incluye esto lo dialéctico. Y lo tercero, una gran obra, que incluye parte de lo anterior, que se llama Enciclopedia de las ciencias filosóficas.
Mi letra está pésima, pero me oye. Filosóficas. Enzyklopädie der Philosophischen Wissenschaften. Esas son las tres principales. Pero de las tres principales, la que más va a influir en Marx es la fenomenología del espíritu. Ahora voy a decir un par de cositas nada más de la fenomenología del espíritu. Esa es una obra vasta que le dio unas ideas muy interesantes. Marx se bebió la fenomenología del espíritu cuando la conoció en Berlín, en el año cuando tenía entonces 23, 24 años. La leyó toda la noche y la siguiente noche no se podía separar de la lectura. En la fenomenología del espíritu, por razones que ahora no puedo ir, porque si no, no acabo nunca. Hay un momento en que dice Hegel, todo hombre está en competencia con todo hombre. Y eso lo sabemos del mercado. Pero todo hombre está en competencia con todo hombre porque quiere el poder sobre la naturaleza. La tierra, por ejemplo, el agua, la corriente eléctrica, ¿sabe Dios? Lo que queremos es poder usar de la naturaleza. Y para poder usar de la naturaleza tiene que ser mía. Propiedad sobre la naturaleza. Y tercero, todo hombre quiere que sea reconocido su propiedad por los demás. Que los demás respeten su propiedad. Todo eso se enseña aquí en la Marroquí. Y no como de Hegel. Es natural. Competencia, poder sobre la naturaleza y que me respeten lo mío. Mi poder sobre la naturaleza. Ahora dice, fíjense, ahora empieza lo original. Ahora empieza Hegel. Esto otro es Introducción a la Economía en la Universidad Francisco Marroquín. Pero ahora viene Hegel. Hegel dice, unos hombres, todos están compitiendo, unos hombres toman más riesgos que otros. Son más arriesgados, aventuran más. Entonces, los que toman más riesgos vencen en la lucha por los recursos de la naturaleza a los que son más timoratos o no se atreven o no son tan arriesgados. Quiere decir que los más arriesgados se vuelven amos y los derrotados por los que se vuelven amos son esclavos. De la competencia surgen los amos y los esclavos. Ahora viene todavía más interesante. Él dice, por supuesto, el amo va a vivir bien a costa del trabajo del esclavo. Pero no es así la cosa simplemente. Dice, el amo está libre de sufrir las dificultades de querer controlar la naturaleza. El calor de la mina, el viento huracanado del marinero, eso es del esclavo. El amo está tranquilo en su casa, muy, muy bien protegido. Pero eso significa que el esclavo que lucha con la naturaleza va aprendiendo los secretos de la naturaleza. Algo así como mi cocinera va aprendiendo los secretos de la cocina y yo solo como. Entonces, ¿quién gana más? Ella. Pero yo soy el que lo disfruto. Pero ella gana más porque sabe cocinar, aprende los secretos del arroz y de los frijoles y de la tortilla, que yo no conozco. Más todavía, dice Hegel, el esclavo, trabajando la naturaleza, va poniendo su orden racional, o sea, sus ideas en la naturaleza. Y lo que el esclavo produce permanece. La mina de carbón, que la trabaja el esclavo, sigue produciendo después que el esclavo ya no esté. Quien dice la mina de carbón, dice el barco ballenero. Quien dice el barco ballenero, dice el cable transatlántico. Quien dice el cable transatlántico, dice una máquina, cualquiera. El esclavo produce para la permanencia.
Mientras que el amo solo consume, destruye parte de lo producido por el esclavo, que es lo que consume. Mire, esto parece mentira, pero es verdad. Y les voy a dar dos ejemplos históricos muy sencillos. ¿Por qué España decayó? España fue en el siglo XVI y XVII la primera potencia del mundo. Y nadie vivió en este planeta mejor que los españoles. Porque tenían a los negros trabajando el azúcar en Cuba o en Brasil, y porque tenían a los indios trabajando la plata y el oro en Bolivia o México y otras cosas más. Entonces los españoles tuvieron un nivel de vida el más alto del mundo, más que los italianos, que habían sido los más ricos hasta entonces de Europa, por el trabajo de los esclavos o de los siervos. Gran vida que se dieron por 100 años. Pero ¿a dónde fue a parar el oro y la plata? De México o de Bolivia. ¿Ese dinero fue a dónde? A los banqueros de Alemania, Suiza. Bueno, no los banqueros solamente. Los españoles importaban la comida, importaban la seda, importaban los botales, importaban las máquinas que se hubieran hecho, relojes. Los, ¿cómo se llaman estos que cuelgan? Los tapices, sí, pero no se llaman tapices. Gobelinos, etcétera. Entonces, y ellos pagaban con el dinero que le venía de América a los otros que trabajaban. Pero los otros que trabajaran fueron creando cada vez más una base productiva imponente que compraban los españoles. Y la poca artesanía que había en España se fue muriendo, porque no podía competir con la producción más barata que venía de Holanda, o que venía de Alemania, o que venía de Francia o de Italia. Esa fue la decadencia de España. La maldición del dinero fácil, de la riqueza fácil del amo. Igual hoy, ¿quién trabaja en los países árabes? Por ejemplo, Kuwait. No hay gente que vive mejor en el mundo que los kuwaitanos. Saben la gran vida. Y los del Golfo Pérsico, Abu Dhabi, o la misma Arabia Saudí. Reyes, todo el mundo. ¿Y quién hace el dirty work? Los pakistaníes, los hindúes, los filipinos, del mundo entero. Y ellos no trabajan, se abanican. Mientras, inclusive el petróleo, las máquinas, la inversión, el estudio de factibilidad, la exportación, todo. ¿La hacen quién? Los extranjeros, los gringos y los no gringos. Y ellos a vivir de las rentas. ¿Qué va a pasar cuando se les acabe el petróleo dentro de 30 años lo más? Van a comer arena. Volver otra vez a la miseria. Arena, he dicho arena. La riqueza fácil es una maldición. Eso es lo que está diciendo Hegel. El amo vive muy bien, pero la riqueza del amo se acaba. El esclavo que la produjo la seguirá produciendo siempre. Y si pasa a ser libre, mejor. Eso dice Hegel. Y Marx, cuando leyó esto, se quedó otra vez transfixé. Y hay quienes dicen que Hegel solo tuvo un tema en su vida. Dios en su época teológica, el absoluto en su época filosófica. Era lo mismo, bajo distintos aspectos. Bueno, pero a lo que voy es, esa es la primera idea que toma Marx de Hegel. Resulta que los que crean riqueza son los esclavos, con su trabajo. Llamémosle, en el ambiente del siglo XIX en que él vivía, los proletarios. Y los amos, o sea, los burgueses ricos, que viven muy bien, no crean nada, destruyen la riqueza, la consumen, a costa, quitándosela a los
proletarios, a los esclavos, que son los que la producen. El trabajo genera riqueza y el amo de los dueños de los medios de producción, las minas, los molinos de viento, los barcos, lo que sea, ese vive muy bien a costa del trabajo de los infelices. Pero a largo plazo, el que sabe generar riqueza podrá un día liberarse y seguir generando riqueza. Y el que no sabe generar riqueza, a comer arena. Espera un momentico, a ver, San Francisco. ¿Qué quiere decir? Los empresarios, ¿dónde los ubicamos? En los amos. Sobre todo los empresarios como los se conocían en el siglo XIX. ¿Sí? Tú eres empresario. Ahora que ten cuidado. Eso tendría que ver con la idea del valor trabajo. Así es. El trabajo es lo único que produce riqueza. Así es. Así es. Ahora esperen, todavía no he terminado. ¿Cuál es el segundo concepto que toma Marx de Hegel y que se queda transfixé? Más adelante, en la fenomenología del espíritu, por otra ocasión distinta, Hegel habla de un fenómeno muy interesante que él le da el nombre de Entäußerung en alemán, que ha sido traducido al francés por alienación, el concepto de alienación. Ahora, por eso les recomendé que leyeran Yves Calvé, La pensée de Marx, en español, porque yo de Yves Calvé aprendí, poco antes de Cristo, por qué Marx le dio tanta importancia a la alienación. Porque él era un alienado y proyectó en el resto del mundo su vivencia. Una proyección psicológica que hacemos todos continuamente. ¿Por qué era alienado? Bueno, como lo pone Yves Calvé, de ahí lo saqué yo. Es un judío en una sociedad cristiana, luterano en una sociedad católica, alemán cuando quiere ser francés, y burgués cuando quiere ser proletario. Entonces, siempre está fuera de lugar. Eso es alienación. Yo no encajo. Entonces, si ustedes se van exiliados de Guatemala a Islandia, a Reykjavik, van a estar alienados. No entienden nada de la lengua, ni de la manera de ser, y se ponen de frío además. Entonces, alienación. Bueno, eso es un poco broma, pero en realidad lo que Hegel está diciendo, y esto es más interesante, y Marx lo toma, es que en esa competencia, donde unos triunfan y son amos y otros caen y son esclavos, pero a largo plazo es al revés, en esa competencia se van creando instituciones, leyes, normas, como por ejemplo el dinero, como por ejemplo el crédito, como por ejemplo los contratos, como por ejemplo los tribunales de arbitraje o de justicia, que se van creando por el hombre, pero que cada hombre en particular no tiene por qué entender. Más bien le están cortando la libertad al hombre, porque si a ti te dice tienes que sujetarte al contrato cuando yo quisiera salirme de él, o si a ti te dice tienes que pagar una compensación porque no cumpliste con tu parte, o ¿sabe Dios qué? O le pusiste fuego al negocio del vecino, como hace la mafia. Entonces yo no soy tan libre. Yo no soy tan libre. Quiere decir que empiezan las obras creadas por el hombre a ser o parecer al hombre ajenas al hombre. Algo que se levanta delante de él y que lo oprime, aunque él fue el que la hizo. Entonces, cuando yo no interpreto lo que el hombre ha ido desarrollando a lo largo de esa competencia de que hablaba Hegel, como algo que se me impone, que yo no entiendo bien, y la mayoría de la gente no entiende ni de contratos, ni de dinero, ni de la bolsa, ni de nada de eso. Hoy día aquí en la Marroquí sí, pero nada más que en la Marroquí. Pues
Entonces, todo eso es ajeno a mí. Es producto mío, como del espíritu humano. Pero yo no lo entiendo, no lo manejo. Y sobre todo me pone cortapisas, me impide traer con toda la libertad. Aquí quiero hacer una aclaración. Yo he dicho varias veces, y nadie me lo ha objetado, de que Marx era de joven liberal. Marx murió liberal. ¿Cómo? Imposible. Por todo lo que dice. No, sí, lo que pasa es que él trasladó la libertad del hombre. Él dijo, en una sociedad de clases, y las clases se determinan por quién posee los medios de producción, el hombre no puede ser libre. Lo que dicen los liberales, esos, es posible, pero no en una sociedad de clases. El día que no haya propiedad privada no habrá clases. Entonces, esa libertad que quieren Adam Smith y americanos se puede realizar, pero en el mundo social de clases no. Entonces, lo que Marx está diciendo es, yo estoy de acuerdo con ustedes, la libertad es el bien más precioso del hombre, a eso debemos aspirar y a eso vamos a llegar, pero no en el sistema capitalista de clases. Hay que salirse del sistema. Entonces, eso es lo que dice Marx. Porque cuando él llega a la sociedad sin clases, él dice, ahí el hombre será verdaderamente libre. Mucho más libre de lo que puede soñar Adam Smith o David Ricardo. Inclusive libre para cambiar de trabajo cuando quiera. No estoy sujeto a contratos. No tengo que depender de un salario. Yo puedo cambiar de trabajo cuando quiera, el trabajo que yo quiera. Inclusive puedo cambiar de mujer cuando yo quiera. Para eso están los niños educados por las escuelas públicas. Y pueden cambiar de hombre también cuando quieran. No lo dije, pero lo hago. Dime. Una pregunta. Sí, Marx no era machista. Lo que él dice del hombre se puede decir de la mujer igual. John Locke plantea de alguna manera que a partir de nuestro cuerpo se inicia la propiedad. Bien. Y entonces un poco la idea que yo entiendo de Marx, a ver si es cierto, es que de alguna manera en esta sociedad de clases el trabajador trabaja y entonces en su trabajo incorpora el resultado, es decir, el producto de su trabajo. Pero ese producto de su trabajo no es suyo, sino es del señor, del dueño de los medios. Del dueño de los medios. Y a eso le llama él la alienación, ¿no? Y a eso le llama él plusvalía. La plusvalía, sí. Plusvalía, en el término económico. Pero la alienación es todo el conjunto de instituciones que he dicho, dinero, contratos, créditos, lo que sea, bancos, bolsas, gobiernos, que se van creando, gobiernos también. ¿Perdón? La familia también. Todo eso son matrimonio también. Todo eso son cosas que me quitan libertad. Cuando yo la puedo conseguir, siempre y cuando cambie de sistema y termine con la propiedad privada de los medios de producción. Todos somos iguales e igualmente libres. Entonces la libertad que aspiran estos amigos nuestros y nosotros en la Marroquín, Marx dice, yo estoy de acuerdo con eso, insistan en la libertad, pero no la esperen que encontrar en la sociedad de clase. Supriman las clases, o sea, que se suprime cuando se quita la propiedad privada, que es la base de la existencia de clases. Todos somos libres. Los marroquinescos tienen razón, pero no en la sociedad de clases. Entonces, ¿qué es lo que falta que se enseñe en la Marroquín? Cómo eliminar la propiedad privada y la sociedad de clases. Y entonces seremos más libres que lo que nosotros creemos hoy, que podemos llegar a ser con nuestro sistema. Entonces, por eso digo yo que Marx era liberal. La idea de la libertad era para él fundamental, como para Hegel. Esa es la época dorada del ideal de la libertad individual, después de la Revolución Francesa. Entonces, la idea de la alienación y la idea de la riqueza fácil, maldita, y de que la única riqueza que se crea con el trabajo, son dos ideas que van a influir muchísimo en Marx. Se queda muy impresionado con el pensamiento hegeliano. Dice, ahí está la cosa. Ahora empiezo a entender yo mejor.
Y eso le facilita entonces integrar los movimientos sociales de Francia con las categorías dialécticas de la filosofía que él aprendió en Alemania y con los datos que iba recogiendo él en Inglaterra. Porque Marx, ya voy a terminar, ya sé que están cansadísimos, porque Marx, ¿saben lo que hacía en Inglaterra? Sí, iba al Museo Británico a estudiar estadística. Así es, igual que ustedes, estudioso. Iba todos los días con un pedazo de pan, a veces duro, en el bolsillo, y un vaso de leche. A las 7 de la mañana, cuando abrían el banco, ¿cómo es? El banco de Inglaterra, el Museo Británico. Y ahí se quedaba, ahí comía ese pan y esa leche, y regresaba a su casa a las 8 de la noche. Todo lo que había comido era eso. Año tras año. ¿Y qué estaba haciendo él en ese lugar, en esa forma? ¿Sabe a qué se dedicaba? A revisar los archivos de todas las compañías industriales inglesas desde 1760 hasta 1840. Qué trabajo más aburrido. Para ir viendo cómo se distribuía la propiedad durante la Revolución Industrial. Recuerden, Inglaterra era un país, hasta ese momento, el único industrializado de veras en el mundo. Después fueron otros, pero en ese momento solo Inglaterra. Era la pionera. Y él veía muchas de las cosas que después él cree que es parte del sistema capitalista, como por ejemplo, que cada vez había más gente inmensamente rica, menos gente, inmensamente rica, pero inmensamente rica, que tenían prácticamente monopolios, como los Rothschild de la banca, o los Morgan del cable transatlántico, ¿sabes Dios qué? Y cada vez las ciudades, Londres en particular, Manchester, Birmingham, centros industriales donde había masas cada vez más famélicas, porque llegaban cada vez más hombres y mujeres a trabajar a las ciudades en condiciones inhumanas. Los niños se reclutaban para las minas a los 10 años porque cabían sus cuerpecitos en las vetas de carbón mejor que los adultos. Y venían las epidemias de tuberculosis o de cólera y barría con todo el mundo. Y los salarios no aumentaban, disminuían, porque había mucha competencia por empleo. Entonces, y eso tiene toda su explicación de mercado, todo. Entonces, si consideramos la investigación que hizo Marx de esos años primeros de la Revolución Industrial Inglesa, él encontró la verdad. ¿Dónde estuvo el error entonces? Que él creyó que esas circunstancias de las que estoy hablando eran parte del sistema y siempre sería así. Se equivocó. Lo que él no entendió, y muchos después de él tampoco. O sea, no es sorprendente que no lo haya entendido él si nadie lo entendía. Era que en la revolución industrial, la característica contable de la revolución industrial más importante es que la proporción de capital fijo, maquinaria, planta, etcétera, aumenta más rápidamente que la proporción de capital circulante, el de las ventas, que se reinvierte. Los salarios se pagan de capital circulante, no de capital fijo. Entonces, a mi nombre, yo, Rothschild, tengo, por decir algo, 10.000 millones de dólares. No había esas cantidades entonces, pero bueno, estoy poniéndolo para hoy. Yo, Bill Gates, tengo 60.000 millones de dólares. Ahora hay un tipo que no me cae muy bien, Carlos Slim, que todavía dice que tiene más. Bueno, yo tengo. Entonces, por favor, me presta ahí un menudito que necesito ir a comprar una hamburguesa. A lo mejor Carlos Slim no tiene los centavos en el bolsillo. Bill Gates tampoco. Inclusive hay muchas historias de los multimillonarios que llegan a los restaurantes, como nunca pagan, porque para eso tiene un ayudante que va a pagar por él. Si tiene alguna vez que disponer de efectivo, tiene que pedirlo prestado.
¿Me presta 3 quetzales, por favor? Porque necesito hacer una llamada telefónica. Eso me pasa a mí, yo soy millonario también. Entonces, ese error de juicio, que por cierto lo va a repetir Raúl Prebisch en la CEPAL en el siglo XX, cuando cree que el deterioro de los términos de intercambio entre el primer mundo y el tercero es permanente, parte del sistema, y se equivocó. Proyectó una cuestión coyuntural de 20 años a siempre, Raúl Prebisch, y eso fue lo que trajo el mercado común centroamericano y una serie de equivocaciones que se hicieron aquí y se siguen haciendo en otros lados, incluyendo el Mercosur. Pues el mismo error de Raúl Prebisch en el siglo XX lo cometió Marx en el siglo XIX y convenció a todo el mundo. Y convenció a todo el mundo. ¿Y cómo lo convenció? Y ahí termino, porque él hizo, digamos, para lo que me interesa a mí, 2 profecías, sacando de este análisis así superficial que estoy haciendo. La una es la depauperización creciente cada vez más del proletariado, de los que no tienen medios de producción, los obreros. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo pone él? Que cada vez más con el paso del tiempo habrá gente más rica, pero en menor número. Los ricos cada vez se van disminuyendo y son cada vez más ricos. Porque los ricos que eliminan a los otros ricos de la competencia, esos otros ricos pasan entonces cada vez más al área del proletariado. Entonces cada vez va a haber más ricos, o sea, ricos más ricos, quiero decir. Y pobres cada vez más pobres. Y eso lo repiten los obispos por aquí, Ramazzini y demás. ¿Perdón? Y los políticos también. Así es. Entonces, esa es la primera. Él dice, el sistema capitalista permanentemente va a crear este fenómeno, que se acumula la riqueza en más menos manos, y cada vez una riqueza mayor, porque son más los que producen, y por otra parte que la pobreza se riegue más, se multiplique más entre los pobres. Eso lo dice en el Manifiesto Comunista. Esa profecía está en el Manifiesto Comunista. Y el Manifiesto Comunista es de 1848. Voy a dar un salto nada más antes de pasar a la segunda profecía. ¿Dónde está por aquí el nombre, o no lo puse, de Eduardo Bernstein? Estaba en el otro lado. Bueno, en 1898, medio siglo exactamente después del Manifiesto Comunista, un marxista que se llamó Eduardo Bernstein dijo, publicó y todo. Marx en algunas cosas tenía razón. Por ejemplo, lo de las clases sociales. Eso es verdad. Pero han pasado 50 años, estamos en 1898. Y no hay cada vez más pobres, cada vez menos pobres y más ricos. Es más, ha surgido una clase de nuevos ricos de los pobres, la clase media. Entonces ahí se equivocó Marx. Todo lo demás tiene razón. Bueno, y en otro punto más. Entonces este es el primer, ahora voy. Este es el primer que se llama revisionismo marxista. ¿Y por qué lo menciono? Revisionismo marxista. Porque este es el origen de la contemporánea socialdemocracia. La socialdemocracia es un desarrollo ulterior del pensamiento de Bernstein. La socialdemocracia de hoy, la de los suecos y toda esa gente, y la de Álvaro Colón y demás. Bueno, empieza ahí. Y entonces cambia completamente el panorama
en una forma de decir. Esta es la primera profecía. Y la segunda, pero antes, ¿quién estuvo? Tenía una pregunta. Los empresarios o los amos que nombra Hegel antes de Marx, a diferencia de los empresarios de hoy, me parece que la forma de adquisición de su propiedad no es 100% legítima. De hecho, cuando leí este manifiesto comunista, en la primera línea, menciona las clases sociales, libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos, etc. Que realmente, si uno nacía esclavo, no tenía forma de dejar de serlo en estos tiempos. O sea, si yo nací esclavo, No, sí había forma de dejar de serlo, pero lo usaban muy poco, se lo podían usar muy poco, pero sí lo había, la manumisión se llamaba. pero, o sea, no era algo accesible, o sea, Sí era accesible, pero no era universal, es lo que quiere decir. realmente estos señores que eran los amos o los que ellos nombraban similar a empresario, ¿era un empresario legítimo? ¿O era realmente un señor que por cuestiones de monarquía o algo así paraba heredando bienes como grandes pedazos de tierra? Sí, no eran empresarios. El empresario supone un mercado libre, o sea, competitivo. Y el que se impone, o sea, que conquista esclavos con la fuerza, por definición, ya no es mercado. Los conquistados son los esclavos. A eso se refería Hegel. O sea, realmente lo que hizo... Hegel lo que estaba diciendo era que la civilización es el producto de los esclavos, no de los amos. Porque la civilización es el producto del trabajo. Mi pregunta es porque Hegel habló de un amo y de un conquistador y un conquistado en un amo y un una esclavo. sociedad totalmente diferente con lo que vino a mezclar el de la economía inglesa, donde realmente había la libertad de Había muchos comercialización monopolios. y demás. Los monopolios tampoco eran protegidos también. Sí, concesiones reales. Por eso fue la revolución de 1688. Bueno, antes, la de 1642 contra el rey Carlos I, que estaba lleno de monopolios y privilegios de su gobierno, como era el gobierno español. Estaba lleno de monopolios que daban los señoritos cercanos al rey, y Francia igual, y así todo el mundo. Pero yo tengo un curso que se llama Historia Económica. Espero ya no darlo más porque lo he dado varias veces. Pero ahí este punto que tú estás tocando lo desarrollo un poco más. Entonces, Marx toma de Hegel la idea de que alguien trabaja y crea riqueza y alguien la consume y la destruye. Y lo más evidente es el amo y el esclavo. Y después dice, la misma sigue bajo otro sistema. El señor y su siervo, en la Edad Media. Y lo mismo sigue hoy, el burgués y el proletario. O sea que mientras los medios de producción estén en manos privadas, tendremos siempre ese abuso, que el que genera la riqueza, al que genera la riqueza se le roba la riqueza por el que tiene el poder de los medios de producción. No sé si me estoy explicando. Entonces, esa es la primera profecía que dice Bernstein. Yo no sé por qué, o sea, él dice, yo no sé por qué no ha sido así. Hoy sabemos por qué, por el patrón oro y el libre comercio y otra serie de cosas. Pero entonces no se veía tan claro, en 1898. Pero él dice, para esta época la sociedad debería estar mucho más polarizada de lo que está. Es más, la sociedad debería ser más injusta y es menos injusta que hace 50 años. Entonces algo falló en Marx, dice Bernstein. Hoy sabemos qué fue lo que falló, pero Bernstein no lo tenía claro, pero decía, ciertamente no se dio lo que profetizó Marx, la depauperización creciente del proletariado. Y después la otra profecía, pero antes jugamos a Gunther, ¿sí? Lenin ya no ve eso. No, qué bueno, no lo ve. Es decir, perdón, Lenin le contesta a Eduardo Bernstein. Ese es el punto de referencia que usted mencionaba. Sí, Lenin le va a responder, pero no lo voy a decir ahora.
tal vez para el próximo viernes. La segunda profecía de Marx, que Bernstein dice, tampoco la compro, es de que el cambio de una sociedad capitalista explotadora del trabajador a una sociedad sin medios de producción en manos privadas, sin capitalismo y de hombres libres, no tiene que darse a través de una revolución violenta, como decía Marx. Marx decía, llegará el momento, con esa profecía de la depopularización creciente, que los pobres serán tantos y tan pobres, desesperados, y los ricos tan pobres, tan pocos, y satisfechos e incapaces de arriesgarse a nada, que va a venir una revolución violenta, los pobres le van a quitar a los ricos, o como dice con el lenguaje más elegante Marx, los expropiados expropiarán a los expropiadores. O sea, a Juan Francisco. Entonces, dice Bernstein, no hace falta sangre para ese cambio. ¿Por qué? Porque desde el 1848 a 1898 han surgido partidos socialistas en todos los grandes países industrializados de Europa. Y pacíficamente, a través del voto, están logrando cambios que van en la dirección de la sociedad sin clases. La semana de 8 horas, el derecho a la huelga, el contrato colectivo y otra serie de cosas más. Partidos que son partidos de los obreros, que el Partido Socialista, y pacíficamente están logrando ser el partido número 1 en los parlamentos europeos de los países desarrollados. Entonces no hace falta sangre. Sigamos como vamos, a través de los votos. Ese es el origen de la socialdemocracia del siglo XX y XXI.